Shalom, shalom, ¿cómo están? Nuevamente su amigo Joseph, desde la comunidad Menora, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y vean ustedes, ya entramos a la serie Fundamentos de la Fe Hebrea con la clase número 10. Impresionante, ¿verdad? Estamos avanzando. Nuevamente agradecemos por los buenos comentarios de muchas personas que están, valga la redundancia, agradecidas, ¿no? El agradecimiento, precisamente porque estos enfoques, como son de línea académica, nos va a ayudar a nosotros a entender las escrituras sin dogmas o sin doctrinas. Si nosotros tenemos una Biblia en hebreo, por ejemplo la Torá, si tenemos un diccionario que me va a decir qué palabras aparecen, una vez que la identifiquemos, por ejemplo, necesitamos entender la palabra, ahora ya la vamos a ver, miren, la construcción del Satán, parte 1, es decir, necesitamos entender cómo se escribe la palabra Satán en hebreo para identificarlo. ¿Qué se necesita? Biblias interlineales. Y algo más importante que lo vamos a usar ahora, una enciclopedia. Por lo tanto, las enciclopedias me van a decir de manera cronológica qué ha pasado con el Satán, qué sucede, de una manera imparcial, objetiva, un enfoque histórico. Entonces vean, tenemos la gramática, tenemos la literatura y tenemos la historia, aparte de los diccionarios y los interlineales. ¿Se dan cuenta? Estas herramientas son precisamente las que necesitamos para no generar dogmas o doctrinas, para que no nos manipulen. De eso se trata. Entonces empezamos. Ya les habíamos dicho que se llama la construcción del Satán. Este ser que es el culpable del mal, ¿no? ¿Quién hace el mal? ¿Por qué engañé a mi esposa? No, lo que pasa es que me tentó el Satán, por eso lo dice. Ah, ya te perdono, entonces dice, ¿no? Dice la esposa, te perdono. No, aquí el responsable de nuestros actos somos nosotros. No hay ningún ser allá afuera que nos influencie para mal, para pecar. No, señores, nosotros tenemos el libre albedrío y ustedes saben que hay dos tendencias, ¿no? Se le llama también Yetzer Hara o Yetzer Hatov, ¿no? Una inclinación a irse a la derecha y otra inclinación a irse a la izquierda. Hay dos energías oscilando constantemente en nosotros, que en las religiones lo hemos llamado el bien y el mal. En la física puede ser una energía negativa y otra energía positiva. En los niveles más profundos simplemente son dos energías contrarias pero complementarias a la vez. ¿Se imaginan ustedes? Yo tengo el polo positivo y el polo negativo. Una vez que lo junto, aparece la electricidad, ¿no? Muy interesante. Entonces aquí en el tema del Satán, siempre se nos ha dicho que es un ser que es el que se encarga de hacer el mal. No, Dios no hace el mal. No, el Eterno no. Hashem Adonai no hace el mal. Quien hace el mal es Satán. Dios es un Dios de amor. Él no creó el bien y el mal. Él solamente creó el bien. Y a alguien se le reveló, se llevó la tercera parte en los cielos y por su culpa de él existe el mal. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, hay muchos problemas aquí, filosóficos, religiosos, académicos, teológicos, todos los que tú quieras. Hay muchos problemas. Porque precisamente, si nosotros hacemos solamente el bien, seríamos robots. No podríamos ir ni ver el lado contrario de las cosas. Solamente estaríamos en una sola energía. Lo cual perderíamos totalmente nuestro libre albedrío. Pero sí podemos usar las dos. ¿Cómo? Bueno, primero hay que entender la idea del Satán. Miren, la primera vez que aparece la palabra Satán en español, por ejemplo en la Reina Valera 60, jamás se traduce como Satán. Nunca. En ninguna Biblia, los versos que vamos a ver se traduce como el famoso Satán. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros no trabajamos a la teología, nosotros no trabajamos a las interpretaciones, nosotros trabajamos con enfoques serios, académicos, para precisamente poder entender qué es lo que pasa. Vámonos a la gramática
y vamos a ver qué dice, ¿no? Entonces empezamos aquí primero con los versos. Dice, el mismo verso, escuchen bien, o el mismo versículo o pasaje bíblico, o pasuk, que sería en singular y pasukim en plural, el mismo en dos versiones más. Es decir, aquí hay tres versiones. Vamos a leer la primera. La primera vez que aparece la palabra Satán, aparece en Números 22:22 y dice, y la ira de Elohim se encendió porque él iba, y el ángel de Adonai se puso en el camino por adversario suyo. Entonces yo leo y digo, ¿no? El ángel de Adonai se puso en el camino por obstáculo, por adversario. Sí, ¿y dónde está Satán allí? ¿Y dónde aparece Satán? No veo la palabra Satán. Bueno, voy a seguir leyendo y vamos a ir descubriéndolo. Iba, pues, él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Bueno, yo no entiendo porque no veo la palabra Satán, solamente veo la palabra adversario. Entonces, ¿qué está pasando? Vámonos a otra versión. Pero Elohim se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel de Adonai para pararse en medio del camino para impedirle el paso. ¿Cómo? ¿Dónde dice ahí Satán? No hay, no lo encuentro, no existe, no hay esa palabra. Bueno, seguimos leyendo. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando. Entonces me voy a otra versión. Dice, mientras iba con ellos, la ira de Elohim se encendió y en el camino el ángel de Adonai se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Entonces yo ya empiezo con muchos problemas, muchas incógnitas. Voy a cuestionar y yo me digo, a mí me dijeron que aquí aparece por primera vez la palabra Satán en el libro de Números, que por cierto se encuentra en el Pentateuco, en la Torá. Entonces yo veo ahí y digo, ¿dónde dice Satán? Primero veo que dice adversario, segundo veo que dice impedirle el paso, y después veo que no lo deja pasar. ¿Y dónde está la palabra Satán? ¿Dónde está el ser Satán? La persona que se le reveló al Eterno. ¿Dónde aparece aquí? Pues me han engañado, ¿verdad? Claro, porque yo no veo esa palabra. Salvo, y aquí vamos a usar el criterio, la inteligencia, la lógica, lo racional, salvo que en español no se vea la palabra, pero sí en hebreo, en su idioma original. Ah, ya, vamos a ver entonces. Dice en un interlineal, no se olviden, ¿no? Necesitamos diccionarios, necesitamos interlineales, porque si no, no vamos a poder entender las palabras, no las vamos a poder identificar. Pero arriba dice, en Reina Valera 60, que efectivamente el ángel de Adonai se puso en el camino por adversario suyo. Pero yo voy a utilizar esta captura y voy a identificar la palabra adversario. Y me doy cuenta que hay un número, 7854, y debajo unas letras en hebreo. Por lo cual yo necesito identificar las palabras para saber si efectivamente, por ejemplo, yo no sé nada, ¿no? Todavía estamos investigando. Si ahí dice Satán, yo no sé. Entonces vamos a seguir investigando. Vamos a darle clic o vamos a pinchar en el número 7854 de la página web Logos K Logos o Biblia Paralela. Entonces pinchamos ahí, damos clic y antes de ver la palabra voy a identificar las letras. Miren, donde dice adversarios hay 3 letras de color verde, de derecha a izquierda. Entonces voy a identificarlas ahora en el Aleph Bet o en el alefato. Y ahí están. Los mismos dibujitos que están acá, están aquí. Entonces yo veo que abajo, por ejemplo, hay una Shin y está transliterado como una SH o una S. Por ejemplo, yo podría decir Shatán o Satán.
pero como vemos que el puntito está a la izquierda, entonces ya no es la shin, sino la sin, ¿no? Ya no es una SH, sino una S. Entonces, ¿me dejo entender o no? Ahí está. Ahora, son consonantes, ¿verdad? Hay una S. Ahora falta la T y la N, ¿no? Para Satán. Y luego voy a ver las vocales. Entonces, ya está la S. Ahí está la sin. Ahora hay una tet. Miren, ahí está arriba, dice Tate, ¿no? Porque esto es de la línea Askenazi, pero en sefardí pues es una tet. Y miren, ahí está, ya tengo la sin y tengo la tet. Y debajo dice T, hay una letra T. Ahora ya tengo la S, la T, y falta la N, ¿no? Porque ahí hay una nun sofit. Y miren, ahí está la nun, el tercer recuadro. Entonces ya tengo la palabra correcta. Ya tengo la S, ya tengo la T y ya tengo la N. Listo, ahora me faltarían las vocales. Y vean, la primera de todas, el numerito 1, donde a la derecha hay una flecha de color azul señalándola, aparece como una T chiquita, debajo de la Aleph, ¿verdad? Entonces yo veo aquí la figurita y ahí está la T. Y dice que esa T es una A, es una vocal A. Entonces ya tengo, y es una kamatz, ¿no? Así se le llama a esa letra A. Entonces yo ya tengo la A. Tengo la S, tengo la T y la N. Listo, ahora sí. Hay una sin, una kamatz, una tet, una kamaz y una nun sofif. Ya está, ya tengo identificado la palabra Satán. Ahora sí, a mí nadie me va a venir a manipular ni a engañar. Yo ya tengo la palabra correcta, ya tengo la Torá, ya tengo la Biblia hebrea y tengo un interlineal. De tal forma que si yo identifico las palabras, yo ya sé que ahí aparece Satán, la palabra Satán. ¿Y se acuerdan de este primer verso donde aparece la palabra adversario? Pues efectivamente, sí, detrás de la palabra adversario dice Satán en hebreo, pero ¿por qué no lo tradujeron como Satán? Ese es el problema. ¿Por qué no lo tradujeron como Satán? Entonces vamos a ver que algo es lo que sucede aquí. Bien, ya tenemos identificadas las letras, ya tenemos identificadas las palabras. Entonces en este momento ya podemos entender un poco. Las personas que usan el Strong tienen el número 7854 y vean, efectivamente ahí está la sin, porque hay una shin pero con el puntito hacia la izquierda, donde significa que es una S. Tengo la sin y debajo la vocal A. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la vocal A? Sí, kamatz, ahí está. Tengo una tet y una vocal kamatz. Entonces tengo la palabra satá y al final una N. Satán. Listo, ya la tengo identificado. Yo ya no voy a tener ningún problema y ya no vamos a hablar acerca de esa palabra ya, en hebreo. Ahora, su par en griego es diabolos. Ya está identificado las letras, que ya lo vamos a ver en las otras clases cuando toquemos el idioma griego. Pero ahí tenemos la palabra diabolos. La pregunta es, ¿qué significaría, no? Claro, hay que identificar qué significa Satán, porque lo han traducido como adversario ahí. Pero ahí dice diabolos, ¿no? Miren, la palabra diálogo está separada en dos. Dia significa a través y logos significa palabras. Por eso que diálogo es hablar a través de las palabras. Ese es un diálogo, ¿no? Dialogar es hablar a través de las palabras. Muy interesante, ¿no? Como diámetro. Día es a través y metro es esa línea recta, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Que pasa en medio de la circunferencia, pues, ¿no? Diámetro. Muy interesante. Y ahí vendría también la palabra diabolos, que tiene que ver con el que se atraviesa en el camino para lanzar también, ¿no? Algo, ¿no? Lanzar sospechas, etcétera. Pero eso no lo vamos a tocar ahora el griego. Necesitamos primero ir a las bases. Si no tenemos bases con la Torá, con la palabra, con el diccionario y con el interlineal, si no lo tenemos, entonces estamos perdidos. Porque cualquiera te puede decir cualquier cosa y uno creerlo a primera vista. Pero si tenemos evidencia, bibliografía, material de trabajo serio, académico, entonces la vamos a tener fácil, vamos a entender qué es lo que sucede. Ahora sí, ¿se acuerdan que teníamos que darle clic al número 7854? Ahí está, pues, 7854, y efectivamente ahí aparece
la transliteración al español como Satán. Listo, ya tenemos la palabra identificada. Ahora, ¿qué significa Satán? Y miren abajo, dice que significa adversario, enemigo o Satanás, así también. Entonces yo digo adversario o enemigo. Qué interesante. Bueno, todas las palabras tienen su raíz. La palabra Satán también tiene que tener su raíz. Y miren, la palabra aquí a la izquierda dice 7854 y abajo dice Satán y después dice derivación de 7853. Eso deriva de esa palabra. Entonces le damos clic también ahí y ahora aparece 7853. Coincidentemente también significa Satán. La raíz de Satán también es Satán. Y miren, en la definición abajo dice acusar, adversario, calumniar, contrario. La pregunta es, porque la primera pregunta es, ya que hemos identificado muy bien la palabra, la pregunta es, pero ¿y dónde está el ser? Ahí dice que es acusar. Ahí dice que es acusar. Pero yo necesito entender por qué no dice el máximo enemigo de Dios que se le reveló. ¿Dónde está? No dice. Entonces yo cuando identifico las palabras, yo digo, pero aquí yo puedo ver verbos, puedo ver algún tipo de sustantivo, algún tipo de adjetivo. Eso es lo único que yo veo. Muy extraño, ¿no? Extraño. Y miren, dice que abajo aparecen 6 veces el verbo, la raíz Satán aparece 6 veces en la Biblia hebrea. Entonces vamos a tener que ir a buscarlos, porque de esta forma voy a poder entender qué es lo que pasa con la palabra Satán por primera vez. Vean, versos con la raíz Satán. Entonces vamos a leer Salmos 38:20. Por hacer el bien me pagan con el mal, por procurar lo bueno se ponen en mi contra. Pero detrás de la palabra se ponen en mi contra, o sea, en mi contra, está la palabra Satán. Y no puedo identificar al ser Satanás. ¿Interesante o no? Es que sí, pues efectivamente es muy interesante, porque aquí lo que me está diciendo en realidad que no existe el ser Satanás. Lo que aquí vemos es una actitud, nada más. Satán es una actitud. Salmo 71:13. Que perezcan humillados mis acusadores, que se cubran de oprobio y de ignominia los que buscan mi ruina. Pero ahí dice que perezcan humillados mis acusadores, pero detrás está la palabra Satán. Por lo tanto, mis acusadores no tienen nada que ver con los satanáses, voy a poner así, ¿no? O los Satán, como quieran llamarlo. No hay los plurales, se supone que hay uno nada más, no hay muchos. Pero ahí dice que hay varios. Mis acusadores. Y está la palabra Satán. Lo cual aquí ya empezamos a sospechar de que en la Biblia hebrea la palabra Satán no es un ser, es una actitud, por decirlo de una forma, ¿no? Salmo 109:4. Mi amor me lo pagan con calumnias, Satán, mientras yo me encomiendo a Dios. O sea, me calumnian. Cualquier persona me puede calumniar. Entonces Satán es la palabra para calumniador. Salmo 109:20. Que así les pague Adonai a mis acusadores, a los que me calumnian. ¿Ves? Acusadores. Otra vez una actitud. Salmo 109:26. Queden mis acusadores cubiertos de deshonra, envueltos en un manto de vergüenza. Bueno, demostrado que la raíz Satán en ningún momento es un ser, sino es una mala actitud. En este caso, ¿no? Porque es una actitud, puede ser, uno se puede poner por adversario para bien, o uno se puede poner por adversario para mal. Simplemente la palabra obstaculizar es Satán. Y esta es la raíz. Ahora vamos a ver nosotros, ahora ya no la raíz, sino ya la palabra Satán, que por cierto es igual a la raíz. Miren, Números 22:22, que ya lo habíamos visto al comienzo, dice: cuando iba, se encendió la ira de Adonai, y el ángel de Adonai se puso en el camino para estorbarle, se puso como Satán. Entonces, el ángel, que es un representante de Dios, es como si Dios mismo se pusiera como Satán. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios sea Satán ahora? Claro, es que lo que pasa es que Satán es estorbar nada más.
Por eso que Dios, a través de su representante, se puso en el camino por Satán. Y ahí dice, el ángel de Dios es un Satán. Y uno dice, no puede ser. Si el ángel de Dios, del Eterno, es un Satán, ¿cómo andan diciendo de que Jesús es este ángel preencarnado? Entonces Jesús es un Satán, pues. Jesús es Satanás. Y no deben de molestarse. ¿Se entiende o no se entiende? Ahí está clarísimo. Quien les calla la boca es el idioma hebreo y los interlineales. No hay de otra forma. No hay de otra forma. Así nomás sería la exégesis, ¿no? Lo más imparcial y objetivo. Bueno, seguimos. Él montaba la burra y sus 2 muchachos iban con él. El ángel de Adonai le dijo, ¿por qué has pegado tu burra con esta ya 3 veces? He sido yo el que he salido a cerrarte el paso. O sea, yo, el ángel de Adonai, te he estorbado, porque este es para mí un camino torcido, ¿no? Ya saben ustedes el contexto de este falso profeta que iba a hablar mal del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Entonces se le atraviesa en el camino el ángel de Adonai, ¿no? O sea, al que llaman el Jesús preencarnado es el Satán, porque ahí está. Entonces se le cae a pedazos esa doctrina, ¿verdad? Porque en hebreo no dice eso. En hebreo dice que es un Satán, el ángel de Adonai. En pocas palabras, es su adversario, se puso para estorbar. Y uno dice, ¿cómo que Dios, si es su emisario, si es su manifestación, cómo que Dios también es Satán? Pero ahí te está diciendo que sí. Entonces hay que sacar esos preconceptos, esas ideas preconcebidas de que Dios no es el ser Satanás, no, sino que Satán, para que vean la gramática, empieza Satán siendo una actitud, ¿no? Muy interesante. Bueno, pero vamos a seguir para entender esta palabra. Primera de Samuel 29:4. Pero los príncipes de los filisteos se irritaron contra él, contra el rey David, y le dijeron, manda a regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste, que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se convierta en nuestro Satán, adversario durante la lucha. ¿Cómo se ganará el favor de su dueño mejor que con las cabezas de estos hombres? Entonces David no quería que vayan con los filisteos porque David estaba del mando de ellos. No, vamos a pelear contra su pueblo. Así que no vaya David porque luego va a ver que estamos derrotando a su pueblo y se va a poner en nuestra contra. Satán, nuestro adversario, David es un Satán. Y uno dice, ¿cómo David va a ser Satán? Sí, David, entonces sería ese que se le reveló a Dios. ¿Se entiende o no? Antes de la creación del mundo, David se le reveló a Dios. No tiene sentido, pues, que David se le haya revelado a Dios. Ese es el problema. Cuando una persona no tiene preparación en la literatura, en la historia, en la gramática, en la literatura, en los interlineales, en ver los diccionarios, entonces la persona simplemente cae en errores exegéticos, ¿no? Son problemas teológicos. Nos han enseñado a leer la Biblia de forma literal e histórica, cuando son construcciones literarias. Ese es el problema. Pero vamos a ver más pasajes o más evidencia. Mientras más, muchísimo mejor. Salmo 109:6. Suscita a un malvado contra él, que un fiscal, que un Satán, se ponga a su diestra. Entonces uno cuando lee, ¿cómo es posible que ahora un fiscal es un Satán? Claro, porque en un escenario, en una corte, donde hay un juez, hay un acusado. Entonces ese acusado tiene un abogado y tiene un fiscal. El fiscal es quien acusa a esa persona. ¿Se entiende o no? Y el abogado es quien defiende. Entonces por eso que Satán también es un fiscal, porque acusa, se pone como adversario de la persona acusada. Interesante. Salmo 71:13. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Y dicen, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Satán, ahí está Satán, busquen ustedes, ya le hemos dado las herramientas. Tienen que evidenciarlo todo, corroborarlo. Primera de Reyes 11:14.
Adonai suscitó a Salomón un adversario, Hadad el edomita, de la estirpe real de Edom. Entonces, un adversario es una persona. ¿Cómo es posible que Satanás sea una persona? ¿No dicen que es un ángel? Tampoco tiene sentido. Entonces, hasta el momento hay muchísimas evidencias que tiran al piso la idea que al comienzo Satanás era un ser. No es un ser. No hay ninguna evidencia al respecto. Entonces, ¿en qué momento Satanás es un ser como lo leemos en el Keter o el mal llamado Nuevo Testamento? Ese es el problema. Entonces necesitamos preparación. ¿Qué se necesita para entender más? Pues ahí tenemos el diccionario bíblico hebreo-español, que es el mejor de todos, de Luis Alonso Schockel. A la derecha está la captura de pantalla de esa parte del término Satán. Ahí lo pueden ver ustedes en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahí dice Satán y abajo también dice Satán. Si uno lo entiende, entonces uno dice, menos mal que ya se me ha enseñado a identificar esas tres letras y sus vocales. Por lo tanto, ahí dice Satán. En la parte de arriba ya te habla de una manera técnica de cómo se encuentra, vamos a decirlo así, morfológicamente o morfosintácticamente, para poderlo entender en ciertas oraciones o pasajes bíblicos, ¿no? ¿Cómo funge? ¿Cómo funciona? Como verbo, aquí está como sustantivo. ¿Se entiende o no? Esa es un poco la idea. Esta parte es la mejor de todas porque aquí te dice de manera más técnica cómo está usado la palabra Satán. Pero también te dice adversario, contrario, opositor, contendiente, contrincante, antagonista, rival, enemigo, y te dan los pasajes. Pero no es el único diccionario, miren. Acá hay otro más para que sepan que hay más evidencias todavía. Y ahí está la raíz Kaal, esconder, hostilidad, contra, adversario, acusador, ¿no? Hasatán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos corroborar nuevamente que esta palabra aparece en todos estos versos, ¿no? Y ahí están los tiempos verbales, cómo funciona la palabra Satán en una oración, de manera ya más técnica, ¿no? Más gramatical, lingüística. Si esto se entendió, genial, es la idea. Simplemente que esta información es más técnica, ¿no? Tenemos identificado en los diccionarios ya de prestigio, ¿no? Superior, por supuesto, a los Strong, superior, el diccionario de Luis Alonso Schockel y de Moisés Chávez. Ustedes identifican la palabra, identifican ustedes los tiempos, la forma, y ahí están los versículos, ¿no? Los versos, ustedes ya lo pueden corroborar. Listo. Entonces, si ya se entendió, genial, ya sabemos qué es lo que pasa. Pero la pregunta es, ¿quién hace el mal en la Biblia hebrea? La respuesta es, pues, el famoso Satanás que se le reveló a Dios, porque Diosito es puro amor. Y quien hace el mal es Satán. Es obvio, dicen muchos, ¿no? No, mentira. Mentira, porque primero hemos analizado la parte gramatical. Ahora vamos a irnos un poco a la literatura. ¿Qué es lo que pasa? Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿quién hace el mal en la Biblia hebrea? Y van a ver ustedes que no aparece ningún Satanás y ningún demonio. Por lo tanto, algo extraño está pasando. Algo raro está pasando. Parece que esta palabra Satán ha evolucionado. ¿No me creen? Vamos a ver. Pura evidencia. Osea 6:1. Vengan, volvámonos a Adonai. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Por lo tanto, uno cuando lo lee dice, no es posible que el que despedace y el que hiera es Dios, el mismísimo eterno, Hashem Adonai. Él es el que hace el mal, ahí está. ¿No te parece? Vamos a poner muchas evidencias. Mira, ¿saben qué? 11 versos vamos a poner. Salmos 88:16. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. ¿Y dónde está Satanás acá? ¿Y dónde están los demonios? Si se supone que ellos son los que hacen el mal, Dios no. Pero continuamos.
Todo el día me rodearon como un océano, me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. ¿Quién te ha quitado amigos y seres queridos? ¿Satanás, los demonios, que son los que hacen ello? No, acá dice que el mismísimo Adonai. ¿No me crees? Vamos, Lamentaciones 3:37. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin el permiso de Adonai? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? ¿No hace Dios tanto el mal como el bien? Allí está. ¿Cómo es posible que Dios haga el mal? Si me dijeron que era Satanás y los demonios. ¿Se dan cuenta? Esto sucede, esto pasa porque ya nos dijeron, mira, esto no lo leas, esto se llama Antiguo Testamento. ¿Quién quiere estar en el Antiguo? Pues nadie, pues. Esto es nuevo. Aquí tenemos que estar nosotros. Aquí está nuestra doctrina. Claro, y lo que no saben es que las bases están atrás. Por eso que no entienden y por eso que hay más de 50.000 denominaciones. Precisamente porque ellos no tienen la preparación que deberían de tener, ¿no? Los líderes deberían de tener preparación para poder enseñar de una forma correcta. Pero no, cada uno lee y hace toda una ensalada con sus enseñanzas, ¿no? Y todavía usan al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo tengo el llamado de líder religioso, tal por cual, ¿no? Pero para que vean ustedes que lo que está enseñando lastimosamente, no porque ellos lo sepan, sino es por ignorancia, ¿no? Entonces, ya estamos en la era de la información, ya llegó el conocimiento, así que a dejar la soberbia, a dejar el ego y a cambiar, ¿no? A resarcir todos estos errores doctrinales que hemos estado enseñando de manera errada. Pero seguimos leyendo. Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestras transgresiones? Isaías 45. Yo soy Adonai y no hay otro Elohim. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Elohim. Yo soy Adonai y no hay otro. Y miren, hay uno solo, eso es lo que dice, uno, y uno ha creado la dualidad. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Ahí está, el día y la noche. Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. O sea, yo hago el bien y yo hago el mal. ¿Quién hace el bien? Adonai. ¿Y quién hace el mal? Adonai. Yo soy el que hace estas cosas. Ese es el problema. Amós 3:6. Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que Adonai lo haya planeado? ¿Quién es el que destruye las ciudades? Ya vamos a ver ahora. Deuteronomio 32:39. Miren ahora, yo mismo soy Elohim, no hay otro Elohim aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. En pocas palabras, entramos al mundo, claro, nacemos, pero también nos tenemos que ir de este mundo. ¿Quién diseñó la vida y la muerte entonces? ¿Satanás? No, la vida solamente Dios y Satanás solamente la muerte. No, tampoco, pues el bien y el mal, la vida y la muerte está diseñado por una misma persona. Así se creó el universo. Somos agentes finitos. Por lo tanto, mis estimados, el que crea el bien y el mal es el mismísimo Adonai, Dios. Primera de Samuel 2:6. Adonai da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba y a otros levanta. Entonces cuando uno lo entiende, dice, no puede ser que en la Biblia hebrea quien haga el bien y el mal, sobre todo el mal, es Adonai. No puede ser. A mí me dijeron que era Satanás, pero no hay ninguna evidencia por el momento. Levítico 23:30. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. ¿Quién va a destruir? Dios no, pues mi hermano, Satanás o los demonios. Ellos solamente hacen el mal, ¿no? No, ¿quién te ha dicho eso? ¿Quién? Mentiras. No tienes por el momento ninguna evidencia, pero vamos a seguir dando las últimas evidencias. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane.
¿Acaso soy Adonai para dar vida y quitarla? ¿Se dan cuenta? Porque la idea que tenían ellos es que Dios es el que da la vida y la quita. Dios es el que crea la vida y la muerte, el bien y el mal. Creo que solo busca pelear conmigo, ¿no? Eso es lo que dice. Vamos con los dos últimos. Isaías 66. Adonai castigará al mundo con fuego y con espada. ¿Quién va a castigar al mundo con fuego y con su espada? Adonai. Él hace el mal, él castiga, él destruye. Juzgará la tierra y muchos morirán a manos de él. No, pero si Dios es un Dios de amor, ¿cómo nos va a matar? ¿Se entiende o no se entiende? Eso es precisamente para que la gente que ha estado en estos estados inmaduros sepan que el que creó el bien y el mal tiene que ser pues Dios, porque él tiene que controlar todo, pues nada se le escapa a él. Por lo tanto, pues Adonai es el que creó el bien y el mal. El último, Job 9:22. Todo es lo mismo, por eso digo, a buenos y a malos Adonai destruye por igual. ¿Se dan cuenta? El bien y el mal proceden de una sola fuente, Adonai. Bien, si se entendió entonces, si han entendido, primero, que por primera vez la palabra Satán aparece en números, pero no como un ser, sino como una actitud. Luego, con todos estos pasajes a través de la Biblia hebrea, porque si ustedes se dan cuenta, miren, empezamos nosotros con Oseas, Salmos, Lamentaciones. Aquí tenemos los profetas y los escritos, ¿no? Los Neviín y los Ketubín. Miren, Isaías, Amós, Deuteronomio, la Torá, Neviín, Ketubín y la Torá. Otra vez los Ketubín, Levítico, la Torá. Entonces tenemos Deuteronomio, Números y Levítico. En la Torá aparece, en los Neviín aparece y en los Ketubín aparece que el Eterno es el creador de bien y el mal. Él destruye, Él crea. Él mata, Él da vida. ¿Se entiende o no se entiende? Con tantas evidencias, ¿cómo podríamos pensar que en la Biblia hebrea Satanás y los demonios son los que destruyen y hacen el mal? No hay ninguna evidencia. La pregunta sería, si es así, ¿por qué lo es? ¿Qué pasó después? ¿Por qué tenemos en el mal llamado Nuevo Testamento otro pensamiento? Pues necesitamos ahora, ya que usamos la gramática, un poco la literatura, los interlineales, ahora ¿qué necesitamos para entender? Necesitamos la historia ahora. La historia nos va a decir a nosotros qué es lo que ha pasado. Esta información ya no es intrabíblica, sino extrabíblica. Ahora tenemos que salirnos de la Biblia y ver en la historia qué es lo que ha pasado, cómo se ha compilado la Biblia. Ese es el tema. Vean, para terminar esta parte y pasar a la parte histórica, es decir, a las enciclopedias, a la enciclopedia judaica en particular, ¿quién mandó las plagas de Egipto? ¿Quién hizo el mal? El Eterno. Pues ¿dónde está ahí Satanás y los demonios? No hay. Moisés jamás, nunca exorciza o saca demonios a los israelitas. No existe ningún episodio en la Torá, ninguno donde haya expulsión de demonios. No hay, no existe. Es más, yo te apuesto $1.000.000 para que tú encuentres esos pasajes. No lo vas a encontrar. No existen ni los demonios y no existe ni Satanás haciendo el mal en la Biblia hebrea. No hay, no existe. ¿Quién destruye las ciudades? No hay los demonios y Satanás destruyendo ciudades. ¿Se dan cuenta? Entonces, que esto quede clarísimo primero, porque estas son las bases de lo que va a venir después. Bien, ahora sí, nos vamos a la historia. Nos vamos a la enciclopedia judaica y el título, La evolución de Satanás, ¿no? Ahí aparece en inglés Satán, ¿no? Solamente Satán. Ponen en Google, digitan enciclopedia judaica Satán. Le va a aparecer el link que está abajo, o si no, ustedes le pueden dar clic y van a acceder a la evidencia bibliográfica, histórica. ¿Qué dice? En la Biblia, el término Satán se usa para referirse a diferentes tipos de adversarios, claro, porque eso es lo que vimos. David era uno de ellos, el ángel de Adonai era otro, y así, muchos. Miren, puede significar un enemigo en la guerra, alguien que acusa en un juicio o simplemente un oponente en general.
También se usa para describir a alguien que obstaculiza el camino de otra persona. En el libro de Job, Satanás es presentado como un ser celestial que está en la corte divina y busca ver los errores de los humanos para acusarlos ante Adonai. Aunque en esta época, escuchen bien, aunque en esa época no se entendía como un ser malévolo separado, no era un ser malévolo separado, más bien como alguien que busca el mal en la humanidad. A la derecha tenemos citas y referencias para cada parte. Satanás funciona como un enemigo en la guerra, como un acusador ante el tribunal, como un oponente en general, como una persona que va a obstaculizar el camino, o como un ángel al servicio de Dios. Pero nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, ¿cómo que un ángel al servicio de Dios? ¿Cómo que un enviado de Adonai? Si primero era una actitud, ahora esto cambió. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo es que Satán, siendo simplemente una actitud, cómo pasa ahora a ser un ángel de la corte de Dios, pero que siempre está supeditado a él? ¿Qué pasó acá? Entonces necesitamos más evidencias todavía, ¿no? Miren, esta es la respuesta. Aquí entran los demonios, Satanás, el infierno y muchas doctrinas más. Este cuadro vale oro puro. Es precisamente el cuadro, este es el corazón de toda la Biblia, aunque ustedes no lo crean. De toda la Biblia. Simplemente hay que separarlos por tiempos para saber qué pasa. Mire arriba, Torá preexilio, luego dice periodo exilio y luego dice periodo posexilio. Claro, no se olviden de algo, que habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, pero el reino del norte, Israel, fue tomado por los asirios en el 722 y ellos desaparecieron del mapa, nunca regresaron. Y en el 586, ya con Nabucodonosor, ¿no?, y después con Ciro, ellos se van a Neo-Babilonia, Persia. Y cuando ellos se van a Neo-Babilonia, Persia, ahí empiezan los problemas que no aparecen en la Biblia. En la Biblia aparecen solamente construcciones literarias. No te explica históricamente, pues, la Biblia, obvio, porque ese no es su trabajo. Su trabajo de la Biblia es dar enseñanzas espirituales, precisamente para regular el comportamiento para bien, ¿no?, hacer el bien. A la izquierda dice, Satán es una actitud en el periodo preexílico. Es un tropiezo, un obstáculo. Ahí tenemos números 22. Pero cuando los judíos se van a Babilonia, Neo-Babilonia, ahí es donde se contaminan con la religión de los persas. Ahí aparece esa famosa dualidad y un dios del bien peleando contra un dios del mal. Ahriman con Angra Mainyu. Ahí están los dos peleando. Entonces, eso es básicamente la idea, ¿no? Un dios del bien con un dios del mal. Bueno, ahí aparece recién la angeología y la demonología. Fíjense bien ustedes esta otra evidencia. ¿Se acuerdan que de broma les dije $1.000.000 si encuentran a los demonios siendo expulsados en la Torá? No hay tampoco, ¿no? Y tampoco el Satanás hace el mal ahí, no aparece como un ser. Bueno, pues, otro $1.000.000. Mira, ya van $2 millones, ¿no? En el buen sentido, por supuesto. O con buena intención. No existe en la Torá ángeles que tengan nombres ni jerarquías. No hay, no existe. Gabriel y todos los nombres, Miguel y todo, Samael, no existe en la Torá, porque ese es el periodo del preexilio. Cuando de repente empiezan estos nombres y estas jerarquías, es porque hubo una influencia persa, ¿no? El zoroastrismo, el mazdeísmo. Eso es lo que sucede. Claro, nosotros jamás lo vimos, nunca lo vimos porque nadie nos ha enseñado a ver la Biblia. No, nadie, ¿no? Y tampoco nos ha enseñado qué significan los hebraísmos y la literatura. Nadie nos ha enseñado a mirar la Biblia de esta manera. Simplemente lo hemos tomado literal y listo. Cada uno ha guerreado con lo que ha podido.
¿verdad? Claro, aquí sí mucho respeto a cada uno, por supuesto, pero ya con el conocimiento pues ya podemos acceder a la información más correcta. Y esto es lo que pasa. Y ahí está, Satán es un ángel del bien en Job 2 y Zacarías. Es un fiscal al servicio de Dios que acusa a su pueblo. Y ya al final, en el periodo post-exilio, es un enemigo de Dios. Satán es personificado, ahora es el mal hecho carne, como el tentador, y será destruido en el fin de los tiempos. Y esto aparece en el Nuevo Testamento, o el Keter, que lo llamamos nosotros. Este estudio está orientado a la Torá preexilio, en esta primera parte, pero en la segunda parte, que sería la clase 2 de esta, ¿no? o la 11, vamos a hablar de cómo se fue construyendo esta figura, porque aparece un Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Porque tenemos un Isaías 14 y un Ezequiel 28. Ahí aparece un episodio bien extraño de estos reyes, ¿no? De Babilonia, etc. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos otra clase más para poder explicar qué es lo que pasa. Y nuevamente con evidencias contundentes, ¿no? Y luego, ya en la época de Yeshua, ¿no? Mal llamado Jesús, en esa época, entonces ahí ya Satán ya es el enemigo máximo a vencer. Pero es una evolución. El título podría llamarse La evolución del Satán. Nosotros le hemos colocado La construcción del Satán, parte 1. Ahora sí, seguimos y dice Job 1 del 6 al 12, ¿no? Aquí estamos entrando un poco al periodo del exilio. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Adonai, apareció también entre ellos el Satán. Y uno dice, ¿cómo? Los hijos de Dios y uno de ellos es el Satán. Entonces el Satán es el hijo de Dios, porque ahí está. Su corte va a presentarse ante él. En ese grupo de la corte estaba Satán. Esa corte son sus hijos de Dios. Entonces Satán es el hijo de Dios. Ahí está. Nadie puede hacer nada. Evidencias. Dijo entonces Adonai al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ellas. Adonai replicó al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Y vean, el Satán le respondió al Eterno, ¿te crees que Job teme a Elohim por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección? A él, a su casa y a todas sus posesiones. Has bendecido sus actividades y sus rebaños, y se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te ha puesto a que te maldice a la cara. Contestó Adonai al Satán. De acuerdo, métete con sus posesiones, no lo está mandando. Pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Adonai. Cuando esto es enseñado mal, anacrónicamente, se ha dicho, claro, es para que veas que el Satán tiene poder, pero siempre tiene que rendirle cuentas a Dios. Entonces Dios es el que hace el mal, pues. Claro, porque no tiene sentido. Dios viene y le dice, ya está bien, quítale todo, pero a él no lo mates. ¿Quién está haciendo el mal? ¿Satanás o Dios? Dios, porque Dios está permitiendo. Si Dios hubiera dicho no hagas nada, entonces no pasa nada, Satán no hace nada. Ese es el problema, que como no hay mucha sinceridad, no hay transparencia en las enseñanzas, porque no hay evidencias, lastimosamente al desconocer los idiomas y todos los contextos, entonces son obligados a manipular la información, porque al fin y al cabo, si Satanás hace el mal es porque Dios se lo permite. Por lo tanto, Dios hace el mal. Así de sencillo es. Así de sencillo. Si dijera ahí, no lo toques. No, ¿qué dice? De acuerdo, métete con sus posesiones, pero no lo pongas. Y el Satán salió de su presencia. Aquí lo único que vemos, mis estimados, que Satán es el hijo de Dios. Y aquí no es que Satán lo haya tentado a Dios, tampoco no. Sino que el tema del Satán pasa al nivel de corte. ¿Se acuerdan que la palabra fiscal también es Satán?
Claro, entonces es la acusación, el acusado de Job, a la izquierda está el abogado y a la derecha está el fiscal. Por eso que el fiscal le anda diciendo, mira, este está haciendo esto y lo otro. Esa es su función, pues, de Satán. No es que lo hayas tentado a Dios y Dios, ¿verdad? No me ganaste, ¿no? Yo no sabía, no. Sino que es su agente. Dios es el juez y él es el fiscal. Ese es el episodio, para que se entienda. En su contexto original, por supuesto. Pero acá pasan muchas cosas, muchas. Mire, nuevamente nos vamos a la enciclopedia judaica, que nos explique qué es lo que pasa en este episodio de Job. En el prólogo del libro de Job y en otros pasajes, se muestra que Satanás no puede actuar por sí solo sin el permiso de Dios. Ya está bien, eso lo vimos. Esto significa que no es un rival de Dios, del Eterno, ya que está sujeto a las reglas y límites establecidos por Adonai. Esto no perturba la creencia en un Elohim, ya que otros seres pueden estar presentes ante él, sin desafiar su autoridad. En pocas palabras, Adonai sigue siendo el que hace el mal, nos cueste o no nos cueste entender. Él es el que permite y no. ¿Se entiende o no se entiende? Yo sé que sí, mis estimados. Pero vamos a seguir leyendo en la historia, más cosas todavía. Mire, el problema radica en que el término arameo Satán se encuentra en la parte narrativa del libro escrita en paleohebreo. Ya vimos un poco sobre las escrituras. En la primera época literaria del siglo XI al X, antes del Hebreo común, antes de Yeshua. Los papirólogos han propuesto que el término Satán, papirólogos, estamos entrando al mundo académico, fue insertado en el texto después del destierro. Es decir, que en la escritura original, en paleohebreo, el término no existía. ¿Se entendió o no se entendió? Tremendo, ¿verdad? Sí, pero es para que vean que este es otro tipo de información para entender la literatura. Para entender el mundo intrabíblico, necesito conocimiento extrabíblico. Tengo que salirme para ver cómo se construyó adentro. En Job, en los capítulos que te menciona, al igual que en Zacarías, encontramos el término Satán, sin un artículo que lo preceda. Cuando la palabra Satán posee artículo, significa que se está hablando de un personaje. Pero cuando el término no lleva artículo, este se refiere a una cualidad hostil. Por eso que algunos, en este episodio, algunos dicen de que es una prosopopeya de la acusación hecho carne. La acusación está hablando, ¿verdad? Esto se logra en la literatura, por supuesto, con la prosopopeya, la metonimia, la sinécdoque, etc. Y otros dicen, no, que si efectivamente es un ángel, pues, ¿no? Como lo está describiendo, ¿no? Y miren, en varios textos encontramos Satán sin artículo. Por ejemplo, y la ira de Elohim se encendió porque él iba, y el ángel de Adonai se puso en el camino por adversario suyo. O sea, la palabra Satán no dice, se puso por Satán suyo, sino por Satán, es decir, por adversario, ¿no? Sustantivo, etc. Y si dice obstaculizar, pues verbo. El ángel de Adonai asume una posición hostil contra Balaam. En el texto hebreo aparece la palabra Satán sin artículo, para referirse a que el ángel tomó la cualidad de adversario. Esta es una de las traducciones de Satán. Otra traducción es el que pone sospechas. Antes del destierro, el término Satán, nuevamente, antes del destierro, el término Satán significaba una cualidad de adversario de enojo, una cualidad o una actitud. El significado del término se convierte en personaje después del destierro. O sea, se personifica el mal, se personifica el obstaculizar, ¿verdad? El Satán, que sería algo así como una cualidad de adversario, se hace un personaje, no toma forma. Pero no se refería a la representación del diablo malo, como lo conocemos ahora, sino que este personaje era parte de la corte de Elohim y su función era cuestionar la actitud de los hombres. Y tal y como vemos en el ambiente
o el episodio, el contexto de el Eterno con el Satán en Job. Miren, aquí está el otro episodio. Zacarías 3. Después me mostró al sumo sacerdote Yoshua colocado delante del ángel de Adonai, ¿no? del emisario, el enviado de Adonai. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo, le Satán. Pero dijo Adonai a Satanás: Adonai te reprenda, Satanás. Adonai, que ha escogido Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Yoshua estaba vestido con vestiduras inmundas, mientras se hallaba en pie ante el enviado, ante el ángel. Este mandó a los que estaban ante él, diciendo: quitad de las vestiduras inmundas. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Muy interesante, porque un ángel que te diga que te he quitado el pecado, imagínate, ¿no? Otra doctrina, un ángel quitando los pecados, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy interesante, pero no vamos a ahondar en esto, pero ahí tienen ustedes un pasaje donde la función de un enviado del Eterno quita pecados. Ahora hay otro también, ya claro, Yeshua en el Keter, ¿no? Interesante. Miren, en Zacarías 3, del 1 al 2, Satanás es descrito como un adversario, pero del sumo sacerdote Yoshua, y del pueblo. Pero el ángel de Adonai le ordena callar en nombre de Elohim. En ambos casos, Satanás es solo un acusador que opera dentro de los límites establecidos por Elohim, por Adonai. ¿Se entendió o no se entendió? Claro, es que necesitamos estos estudios serios precisamente para convencernos de qué es lo que está pasando. Si existe o no este personaje Satán. Y es ahí donde, pues, lastimosamente van a caer muchas personas, ¿no? Pero, mi estimado, pero entonces, ¿quién hace el mal? Pero es que usted no lee la Biblia, mi estimado, porque para que usted me haga esa pregunta, se supone que usted no lee la Biblia. No, yo sí leo la Biblia. No, mi hermano, usted no lee la Biblia. Y si la lee, no la entiende. Porque ya está explicado que quien hace el bien y el mal es el Eterno. Porque precisamente, pues, Él todo lo abarca, pues, ¿no? Ese es el tema. Bueno, seguimos. Segunda de Samuel 24. Se encendió otra vez la ira de Adonai contra los israelitas, e incitó a David contra ellos diciendo: anda, haz el censo de Israel y de Judá. Y uno cuando lee dice: a ver un momento, acá dice que se encendió la ira de Adonai e incitó a David. ¿Quién incitó a David a hacer un censo? Que luego, por cierto, ese censo tenía una connotación negativa, ¿no? Entonces uno dice: ¿cómo? Entonces Adonai incita a David y luego David peca y luego Adonai se molesta con él. Sí, porque ahí dice el contexto, léalo bien. Pero no te olvides que Esdras y Nehemías, ellos se fueron, ellos estaban en el exilio y luego regresan. Y cuando regresan, vuelven a ver este pasaje, aparece el libro de Crónicas y lo cambian. Miren, Primera de Crónicas: se alzó Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Claro, ahora ¿quién hace el mal? ¿Quién lo incitó a David? Porque luego fue castigado. No tenía que ser Dios, pues tenía que ser Satán, porque Dios no hace el mal. El que hace el mal es Satán. Entonces Esdras y Nehemías se contaminaron. Les vino la dualidad persa y de ahí pues que hay dos dioses peleando constantemente. Ahura Mazda y Ahriman, ¿no? Creo que hace un momento me confundí. Dije Ahriman y Angra Mainyu. No. Ahura Mazda es el dios del bien. Y Ahriman o Angra Mainyu es el dios del mal. Son hermanos, hijos de un mismo padre. Y uno hace el bien y el otro hace el mal. Ese es el dios. O sea, hay dos dioses peleando. Dos energías peleando. Esto no lo toma completamente el mundo judío, no lo toma, porque si no tendría que haber dos dioses. Entonces esta dualidad no la toma del todo, pero sí toma que el que hace el mal es uno que se le reveló a Dios. Ahí viene ese invento, que lo vamos a ver después. Vamos a ver en la tercera clase cómo es que se creó todo esto, ¿no? Es impresionante. Pero eso sí, están los libros y todo, los libros apócrifos, etcétera, ¿no? Está el libro de Enoch, otros libros más, el de Adán y Eva, etcétera, explicando cómo pasó el proceso de esta influencia
persa. Bueno, entonces ¿se entendió o no se entendió? Samuel dice que el que hace el mal era Adonai. Crónicas dice que el que hace el mal era el Satán. ¿Y por qué lo cambió? ¿Por qué? Porque ya estaban contaminados. El que hace el mal ya no es Dios. Ahora es uno que se le reveló. Listo. Y ahí están las evidencias. Miren, información extra bíblica para entender el mundo intrabíblico. ¿Se acuerdan ustedes de este cuadro que le dije que vale oro? Porque aquí está metido las doctrinas de la resurrección de los muertos, de la demonología, de la angeología. Aquí está. Abajo dice Crónicas, Esdras y Nehemías. Y allá está. Miren, del exilio al posexilio. Ese es el periodo de ellos. Por lo tanto, se entiende pues ahora el libro de Job y Zacarías y mucho de la literatura intertestamentaria y del Keter, ¿no? ¿Interesante o no? Claro, muy interesante y muy hermoso estudiar porque nos ayuda y nos limpia la mente, nos limpia la cabeza acerca de estar queriendo orarle al Eterno, rezar, darle sus plegarias. Ya no todo para bien, sino líbrame del Satanás ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ya esas oraciones ya no las vamos a tener. Uno es responsable de lo bueno y lo malo. No hay un agente exterior que lo haga. Bueno, nuevamente, ¿qué dice otra vez la enciclopedia judaica? En Primera de Crónicas 21, mira, se muestra a Satanás como alguien capaz de provocar a David para que haga algo que llevaría a la destrucción de Israel, incitarlo para algo malo. Esto contrasta con la fuente original en 2 de Samuel, donde se menciona que Dios movió a David contra los hijos de Israel. En las concepciones más antiguas, mira, están marcados en rojo, todos los eventos, buenos o malos, se atribuían solamente ¿a quién? Al Eterno. Pensamiento, y si quieres, usa la palabra ideología si te gusta. Ideología preexílico. No ideología posexilio. ¿Se dan cuenta? En la literatura de la Torá, en los pensamientos de la Torá, Adonai hace el bien y el mal. No hay quien se le oponga. No, Adonai no puede tener enemigos, porque si Adonai tiene enemigos, no es pues Adonai, pues no es Dios, pues. ¿Dónde ha visto un Dios que tenga enemigos? Claro, entonces no puede hacer el bien. Quiere hacer el bien y siempre tiene un tropiezo. Pero el Dios que tenemos nosotros, que es el único creador del universo, es decir, Adonai Elohim, ese Dios, de él desprende estas dos energías, de él desprende diseñar el universo y ponerte a ti con un libre albedrío para que tú elijas dónde irte. Quien hace la guerra no es Satanás, quien hace la guerra es el mal corazón de los hombres. Eso está en Jacob, Santiago. Los hurtos, las avaricias, los adulterios salen del corazón, eso lo dice Marcos capítulo 7, Yeshua mismo. Tengo dos leyes aquí dentro de uno, pero me he dado cuenta que yo tengo, dentro de mí está el hacer el mal, ¿no? Hay una ley que está ahí. El mal lo hago yo. ¿Quién lo dice? Pablo, Rab Shaul. Miren, Yeshua dice que el bien y el mal nace desde dentro de nosotros. Pablo te dice que el mal viene de adentro. Y Jacob te dice que las guerras y todo lo demás es provocado por el hombre. ¿Dónde está Satanás ahí? ¿Y de dónde sacaron eso? Claro, vamos a ver que de la contaminación, lastimosamente, vienen todas estas ideas, ¿no? Bien, entonces, mis estimados, hemos terminado, y no te olvides de algo, quien hace el bien y el mal somos nosotros. Nosotros tenemos el poder de alimentar o un lado o el otro. Así que con entendimiento podemos equilibrar estas dos fuerzas precisamente para mejorar como persona, no haciéndole daño al prójimo, ¿no? Tenemos límites nosotros. Así que, mis estimados, a seguir estudiando la Torá y que el entendimiento con el Ruach HaKodesh del Eterno nos ayude a mejorar el conocimiento, la comprensión y hagamos las cosas para bien. Hay que hacer el bien con entendimiento. Muchísimas gracias.